Había una vez en las costas del mar un pescador humilde que tenía una hija de belleza excepcional llamada Aísa. Tras la muerte de su madre cuando era apenas una niña, el destino le deparó una prueba cruel. Su padre contrajo matrimonio con una mujer de corazón oscuro y temperamento despiadado, quien traía consigo una hija de matrimonio anterior, tan cruel en su carácter como desagradable en su apariencia. Un día el pescador regresó a casa con una captura abundante. La madrastra ordenó a Aísa limpiar y cocinar todo el pescado. Mientras la joven trabajaba cantando suavemente como era su costumbre, escuchó una voz débil que la llamaba. Miró a su alrededor desconcertada pero no vio a nadie. Pensó que quizás era un gato buscando comida. Pero la voz se repitió, esta vez más clara y fuerte. Cuando miró hacia el recipiente con los pescados, quedó paralizada. Uno de ellos, de aspecto extraordinario, le hablaba con voz cristalina. El pez mágico le reveló su verdadera identidad. Era la hija del rey de los peces, quien había desobedecido las advertencias de su padre al ascender a la superficie, seducida por la brisa fresca y el canto de las aves, quedando atrapada en las redes del pescador. Con lágrimas en sus ojos de escamas brillantes, la criatura marina suplicó clemencia. Le rogó que cuando soplara el viento del norte, la arrojara de vuelta al océano. Prometió con solemnidad devolver el favor. Aísa se preguntó asombrada cómo era posible que los peces hablaran. La criatura respondió que el mar guardaba secretos milenarios y que cada ser de la tierra tenía su equivalente en las profundidades acuáticas. Sin dudarlo, Aísa abandonó su labor, colocó al pez en un recipiente con agua y corrió hacia la costa. Cuando el viento del norte comenzó a soplar, el pez sacó de entre sus aletas una pequeña concha nacarada. Le explicó que si alguna vez necesitaba ayuda, solo debía colgar esa concha en dirección al viento. Este emitiría una melodía encantadora y ella acudiría inmediatamente. Aísa lanzó al pez al mar y corrió de regreso a casa, temerosa de que su madrastra descubriera su ausencia. Ató la concha con un cordel y la colgó de su cuello como un talismán precioso. Se sumergió nuevamente en su trabajo, pero cuando su padre llegó, la madrastra ya había envenenado su mente con mentiras crueles. La malvada mujer había saboteado la comida, agregando sal en exceso tanto al guiso como al pan. Cuando el pescador probó el primer bocado, escupió con disgusto y volcó la olla furioso. Sediento, exigió agua. Aísa corrió a buscar la jarra pero la encontró vacía. Su madrastra, con perversa astucia, le ordenó ir al pozo y traer agua a ella sola como castigo. Con lágrimas rodando por sus mejillas, Aísa caminó hacia el pozo. Desde la muerte de su madre, su vida se había convertido en un tormento interminable. Al llegar, encontró a dos caballeros de aspecto noble que no sabían cómo extraer agua pues no había cubo. A pesar del miedo al castigo de su padre, Aísa sacó agua y les ofreció de beber generosamente. Los caballeros, conmovidos por su bondad, la bendijeron con palabras mágicas. El primero declaró que cada vez que riera, oro caería de sus labios, y cuando llorara, lluvia bendita brotaría de sus ojos. El segundo proclamó que por donde quiera que caminara, arrastraría seda preciosa que la envolvería como un manto real. Aísa llenó el cubo nuevamente y emprendió el camino de regreso. A mitad del trayecto, escuchó una voz suplicante. Era un naranjo marchito al borde de la muerte que le rogaba agua. Con compasión infinita, Aísa regó el árbol y volvió al pozo. Luego, una gata enferma le imploró ayuda. La joven acarició su cabeza y le dio de beber hasta que la vida regresó a sus ojos. De regreso a casa, el naranjo le agradeció diciendo que le había devuelto su fragancia y le concedió el aroma de las flores silvestres. La gata prometió iluminar sus noches más oscuras. Aísa olvidó su cansancio, tocada por estas bendiciones inesperadas. En casa, su madrastra no había perdido oportunidad para difamarla. El padre, cegado por las mentiras de su esposa, castigó a Aísa encerrándola 3 días en el sótano oscuro. Le quitó su ropa bonita y sus pendientes de oro, vistiéndola con harapos miserables. En la oscuridad húmeda del calabozo, Aísa lloró desconsolada cuestionando qué había hecho para merecer tal sufrimiento. De repente vio 2 ojos brillando en las tinieblas. Era la gata que había salvado, quien vino a cumplir su promesa.
Sus ojos se encendieron como linternas iluminando el sótano. Por primera vez Aísa pudo ver ese lugar antiguo. Era un calabozo de cientos de años que su abuelo había encontrado al construir la casa. La gata la guió a través de pasadizos secretos. Allí apareció uno de los caballeros que había ayudado, quien le entregó un cofre con un espejo de plata, peines de marfil y 5 vestidos de seda exquisita. Aísa se cambió de ropa y se vio transformada en el espejo. Continuó su exploración y encontró al segundo caballero, quien le obsequió zapatos de cuero brillante y joyas preciosas. Luego el naranjo le dio col para los ojos, perfumes embriagadores y una cesta de provisiones, recordándole que cada persona cosecha lo que siembra. El árbol reveló un secreto ancestral. Ese sótano había sido el reino más poderoso de los genios en tiempos remotos. Cuando corrompieron la tierra con su maldad, Dios los castigó. Solo quedaron unos pocos seres mágicos que solo las personas de corazón puro podían ver. Aísa exploró las ruinas de ese reino perdido, maravillándose con los grabados en las columnas de piedra. Durmió en una de las habitaciones antiguas y despertó junto a un plato repleto de manjares deliciosos. Al tercer día, esperó junto a la puerta. Su madrastra bajó las escaleras con sobras de comida, pero al ver a Aísa radiante, vestida de seda y oro, dejó caer el plato horrorizada. Llamó al pescador, quien quedó boquiabierto. Su hija explicó que las criaturas del bosque habían venido a pagarle su bondad. El pescador, más interesado en las riquezas que en la historia, declaró que compraría un barco grande y que Aísa haría de ellos gente prominente en la aldea. La abrazó y juró que nadie volvería a maltratarla. Las condiciones de la joven mejoraron notablemente. Su padre obligó a la hija de su esposa a trabajar mientras Aísa volvió al bordado. La muchacha bordó en seda los diseños que había visto en el reino de los genios. Quien lo contemplaba quedaba deslumbrado. El amor del pescador por su hija creció exponencialmente. Compró el barco que siempre había soñado y contrató un ayudante. La madrastra ardía de envidia al ver la posición privilegiada de Aísa. Tramó un plan diabólico. Se acercó a la joven con falsa humildad, disculpándose por su crueldad pasada. Con astucia le sonsacó el secreto de las criaturas mágicas del bosque. A la mañana siguiente, la malvada mujer envió a su propia hija al pozo con instrucciones precisas. Pero la muchacha era mezquina por naturaleza. Cuando los caballeros le pidieron agua, respondió con insolencia que no era su sirvienta. Ellos la maldijeron. El primero declaró que de su boca saldrían sapos y cucarachas. El segundo sentenció que su orina caería sobre sus propios pies a cada paso. El naranjo sediento recibió amenazas en lugar de agua. La maldijo diciendo que su olor sería tan pútrido como su lengua sucia. La gata enferma fue tratada con crueldad y prometió que ratas vendrían en la oscuridad a devorar sus orejas. Cuando la joven entró al sótano, decenas de ojos rojos la observaron en las sombras. Un ejército de ratas hambrientas la atacó mordiéndola por todas partes. Corrió aterrorizada hasta encontrar un cofre de plata. Al abrirlo, gusanos y cucarachas se derramaron sobre ella, entrando en su ropa y su boca. Encontró una jarra de agua y bebió desesperada, pero inmediatamente comenzó a orinarse sin control. Descubrió frascos de perfume, pero al aplicarlo despidió un hedor insoportable. Golpeó la puerta gritando hasta que su madre la liberó. La encontró cubierta de mordiscos, orinándose encima y emanando un olor nauseabundo. La madrastra, consumida por la ira, culpó a Aísa de haber conspirado contra su hija. Juró venganza terrible. Un día convenció a Aísa de acompañarla al bosque a recoger hierbas medicinales. La condujo a una montaña alta y le pidió buscar a Chicoria Roja mientras ella descansaba. Cuando Aísa escaló, la mujer malvada huyó sonriendo con maldad. Abandonó a la joven en esa montaña infestada de zorros, hienas y escorpiones venenosos, esperando que muriera de frío y hambre como castigo por lo que le había sucedido a su hija. Aísa buscó el camino de regreso sin éxito. Todos los senderos parecían idénticos. Gritó pidiendo ayuda hasta quedar exhausta. Se sentó bajo un árbol y lloró amargamente. De repente escuchó a 2 palomas discutiendo.
El macho acusaba a la hembra de haber comido parte de sus provisiones de invierno. Aísa intervino explicando que el grano se había secado por el calor intenso y recuperaría su volumen con el rocío nocturno. La paloma hembra, agradecida, se posó en el regazo de la joven. Le confesó que la achicoria no crece en las montañas y comprendió que la habían llevado allí para matarla. La paloma trajo la hierba roja en su pico y guió a Aísa de regreso a la costa. La joven corrió sin detenerse, escuchando aullidos de lobos y chillidos de búhos que aceleraban su corazón. Llegó a casa jadeante y arrojó las hierbas sobre la mesa con firmeza. Amenazó a su madrastra con contarle todo a su padre si volvía a pedirle algo. La ira de la mujer se intensificó. Notó que Aísa disfrutaba subir al barco de su padre y permanecer abajo bordando, sintiéndose en paz lejos de su madrastra y su hija. Una mañana esperó a que Aísa subiera al barco, luego sobornó al ayudante con una bolsa de monedas para llevarla a pasear mar adentro. Aísa bordaba tranquilamente cuando sintió el movimiento de las olas y el silbido del viento. Salió a investigar y encontró a su madrastra frente a ella. Antes de poder hablar, la empujó violentamente al océano. Aísa cayó al agua con la pieza de seda en su mano. El barco se alejó mientras Aísa se hundía. Pero el viento soplaba hacia el norte y la concha en su cuello emitió su melodía mágica. La joven perdió el conocimiento. Cuando abrió los ojos se encontraba en una pequeña isla repleta de aves y cocoteros. Se preguntó quién la había llevado allí. Una risa familiar resonó detrás de ella. Era el pez extraordinario que había liberado meses atrás. Gritó asombrada preguntando si realmente era ella. El pez confirmó que al escuchar la música de la concha había acudido como prometió. Aísa se golpeó la frente recordando que había olvidado por completo ese talismán. Por fortuna lo llevaba en el cuello o hubiera sido devorada por tiburones. Mientras tanto, el hijo del sultán pescaba en su bote cuando vio algo blanco flotando entre las olas. Lo recogió y descubrió una pieza de seda con bordados tan magníficos que jamás había contemplado. Tenía una fragancia embriagadora. La acercó a su nariz y su aroma lo intoxicó. Juró en ese instante buscar a quien la había creado y casarse con ella, fuera humana, genio o sirena del mar. El pez prometió a Aísa enviarle un caballo marino para que regresara a su hogar. Le advirtió tener cuidado con su madrastra, quien no dudaría en intentar eliminarla nuevamente. Aísa respondió que no imaginaba tal nivel de crueldad y que debía confesarle todo a su padre. Ahora tenían dinero y él podría casarse con una esclava más joven y hermosa. Minutos después apareció un caballo rosa brillante. El pez explicó que era un regalo para ella. Podría nadar cerca de la costa y cabalgar entre las islas pequeñas explorando el mar. El rey de los peces le había enviado también un regalo. Sacó una pequeña bolsa con joyas preciosas. Aísa la guardó en su bolsillo, se despidió de su amiga y regresó a tierra. Su madrastra la vio llegar y no pudo creer sus ojos. Tomó un palo y la golpeó brutalmente. Su hija jaló el cabello de Aísa con furia. Pero la pobre muchacha logró escapar y huyó al bosque. Se echó a llorar sin saber a dónde ir mientras la noche caía sobre el mundo. Cuando el padre regresó al atardecer, su esposa le dijo que Aísa estaba poseída por genios malignos. Afirmó que había golpeado a su hermanastra casi matándola. El pescador observó los moretones y mordiscos en el cuerpo de la hija de su esposa y gritó furioso dónde estaba Aísa. La mujer respondió que había huido con sus amigos genios al bosque. Le exigió que no permitiera su regreso. El pescador guardó silencio y dijo que quería cenar y dormir. Por la mañana buscaría a su hija y la llevaría con un jeque para que le leyera el Corán y expulsara los espíritus malignos. Aísa vagó perdida en la oscuridad sintiendo frío y terror. De pronto vio una luz tenue y se dirigió hacia ella. Emanaba de una cabaña pequeña. Cuando tocó la puerta salió una mujer de aspecto horripilante. Aísa estuvo a punto de huir, pero el aroma de comida deliciosa llegó a su nariz. Tenía tanta hambre que dominó su miedo y pidió refugio por esa noche. La mujer era una ogresa que pensó para sí misma que al día siguiente convertiría a Aísa en cecina para el invierno. La joven entró,
comió hasta saciarse y durmió profundamente. Al despertar encontró sus piernas atadas y a la ogresa afilando un cuchillo enorme mientras cantaba sobre preparar provisiones de carne seca. Aísa comprendió que la ogresa planeaba comérsela. Pensó rápidamente y le dijo que como podía ver era una niña flaca y hambrienta, inútil para su comida. Pero le ofrecía una bolsa de joyas con las cuales podría comprar rebaños enteros de toros y corderos. La ayudaría a preparar cecina, cuscús y aceitunas en sal. La ogresa blandió su cuchillo exigiendo que arrojara la bolsa y no intentara engañarla o trituraría sus huesos. Aísa lanzó la bolsa. Cuando la ogresa la abrió, la alegría iluminó sus ojos. Preguntó de dónde había obtenido tal fortuna. Aísa no quiso revelar el secreto del pez mágico. Le contó que bordaba seda con hilos de oro y lentejuelas de colores, vendiéndola en el mercado a la nobleza. Sus diseños eran tan extraordinarios que solo existían entre los genios. La ogresa quedó maravillada. Decidió que irían juntas a comprar provisiones. Conocía una granja cercana de la cual solía robar hasta que el dueño llenó el lugar de perros. Pero ese día le pagaría al maldito por lo que le había quitado. La ogresa cubrió su cabeza y fue con Aísa a la granja. Compró 4 vacas gordas, sacos de trigo y cebada, jarras de aceite y muchos pollos. Al regresar sacrificó un ternero y cocinó cuscús con carne y pimientos picantes. Aísa comió y durmió mientras la ogresa trabajaba. Era fuerte y laboriosa. Cuando la joven despertó, la ogresa había terminado de cortar toda la res, colocándola al sol para secar. Había almacenado las provisiones en el sótano y todo estaba organizado perfectamente. Salió de la cabaña y vio al ganado pastando y a las gallinas picoteando granos. Se sintió en paz lejos de su madrastra y su maldita hijastra. Pensó que jamás regresaría a esa casa mientras esa mujer viviera allí. La ogresa era más bondadosa que su madrastra. Por la tarde Aísa preparó té en el brasero. La ogresa se sentó en una estera y le pidió que le contara su historia pues amaba escuchar relatos. Aísa narró lo sucedido tras la muerte de su madre, como su madrastra intentó ahogarla en el mar y luego la golpeó y expulsó de casa. La ogresa enfureció prometiendo vengarse de esa mujer. Reveló que había tenido una hija de la edad de Aísa pero enfermó y murió. Desde entonces vivía sola. Le dijo que desde ese día sería su hija y no permitiría que nadie la dañara. Le pidió sentarse en su regazo. Aísa sintió una tranquilidad que no experimentaba desde hacía años. Cerró los ojos y durmió. A la mañana siguiente encontró leche fresca, pan de horno de barro y aceitunas. Después de comer y limpiarse las manos, la ogresa le mostró lo que había comprado en el mercado. Aísa gritó de alegría. Era una canasta con seda, agujas, hilos de oro y plata y todo lo necesario para bordar. La joven se sentó frente a la puerta y tomó una camisa de seda. La decoró con uno de los diseños que había visto en el reino de los genios. Al atardecer llamó a la ogresa y le mostró la camisa bordada. Quedó atónita diciendo que jamás había visto algo tan hermoso. Ganarían mucho dinero vendiendo su trabajo y establecerían una granja pequeña cerca de la casa. Cada semana la ogresa recolectaba lo que Aísa bordaba y bajaba al mercado a venderlo. Pronto los comerciantes competían por su mercancía pagando los precios más altos. Un día el hijo del sultán paseaba por el mercado cuando vio a la ogresa exhibiendo el trabajo de Aísa. Vio la pieza de seda y recordó aquella que había encontrado en el mar. Se acercó a la ogresa, la saludó y preguntó si su hija había creado esas cosas hermosas. La ogresa dudó brevemente y respondió que sí. Él insistió en conocerla. La ogresa intentó evadir diciendo que no era hermosa pero él fue inflexible. No tuvo más remedio que invitarlo a su casa exagerando en ocultar el rostro de Aísa. Al llegar a la cabaña gritó que alguien quería verla. Aísa corrió y al ver al príncipe rodeado de guardias cubrió su cabeza con la pieza de seda que llevaba en las manos. Todos quedaron maravillados por su belleza y modestia. El príncipe declaró que estaba seguro de que las manos que creaban tal arte debían pertenecer a alguien hermoso. Había pasado días soñando con ella desde que encontró aquella tela. Sería la princesa de su corazón.
Daría a su madre la dote que pidiera. Aísa respondió que debía pedirla en matrimonio a su padre, quien vivía junto al mar. Había contraído matrimonio con otra mujer que la odiaba, por eso vivía en el bosque con su madre. El príncipe dijo que no había problema. Al día siguiente vendrían con regalos para visitar a su familia. Aísa no durmió esa noche de tanta felicidad. El príncipe había sido extremadamente amable con ella y adoraba sus bordados. Pero no se sentía tranquila respecto a su madrastra. Era una mujer rencorosa que no quería su felicidad. Por la mañana llegó el séquito del sultán. Las esclavas atendieron a Aísa, le prepararon un baño, peinaron su cabello y la vistieron con un traje de seda rosa. Colocaron collares de perlas en su cuello, aretes en sus orejas y ajorcas de oro en sus tobillos. Cuando salió para montar la litera, todos los nobles quedaron deslumbrados, empezando por el sultán. El soberano estaba molesto porque Aísa no era hija de reyes, pero se calló al contemplar su belleza excepcional. Su disgusto se transformó en júbilo. Besó su cabeza diciendo que era bienvenida como su hija. Elevaría su estatus cuando los sultanes vecinos vinieran a presenciar su boda, pues ninguno tenía una esclava como ella en su palacio. La esposa del pescador barría frente a su casa cuando vio el cortejo del sultán. Pensó que su esposa o una de sus hijas iba dentro de la litera cubierta de seda y brocado. Se sorprendió cuando el séquito se acercó a su modesta casa. Uno de los esclavos preguntó dónde estaba su marido. Respondió que adentro. El esclavo ordenó que lo llamara para recibir a su señor el sultán inmediatamente, sin hacerlos esperar. Su asombro aumentó, pero corrió dentro gritando que tenía una visita. Su esposo preguntó quién venía a perturbar su descanso. Ella respondió que era el sultán. Él bromeó preguntando si era momento para chistes. Ella insistió que era verdad y que saliera a ver por sí mismo. Al salir, el esclavo le ordenó saludar a su amo. Cuando vio al sultán frente a él, creyó que venía a cobrar impuestos. Sacó una bolsa de dinero disculpándose por el retraso en el pago. El sultán rió diciendo que no venía por su dinero sino a pedir la mano de su hija Aísa. El pescador quedó perplejo diciendo que había desaparecido en el bosque y no sabía dónde estaba. El sultán respondió que no se preocupara porque estaba con él en la litera. La llamó y Aísa salió hacia su padre luciendo espléndida. Él la abrazó preguntando cómo se había ido y abandonado. Ella respondió que le explicaría todo después, pero debían ir primero con sus invitados. El sultán, su hijo y la ogresa entraron y se sentaron. El pescador dijo que asaría pescado fresco y que su esposa prepararía pan de cebada y guiso en el fuego de leña. Aísa les serviría agua de rosas. Cuando la madrastra escuchó la historia, sintió odio cegador. Todo se oscureció ante sus ojos. Pensó que cada vez que la expulsaba, Aísa regresaba victoriosa. No sabía qué hacer para destruirla. Cuando sirvieron la comida, todos comieron con gusto. El sultán disfrutó la hospitalidad y pidió que su cocinero le preparara comida similar, pues había sido deliciosa. Preguntó qué quería como dote por Aísa. El pescador respondió que nada, solo deseaba verla todos los días. El sultán prometió que podría visitar el palacio cuando quisiera. Le daría vacas, ovejas, cabras y 10 esclavos. No era mucho para alguien como Aísa. El pescador no podía creer su fortuna. Gracias a su hija se había vuelto rico y emparentado con el sultán. La madrastra pensaba en algún plan para arruinar la boda de Aísa. No soportaba que esa maldita se casara con el príncipe mientras su hija permanecía soltera. De repente la ogresa salió frente a la casa. Creyendo que estaba sola, se quitó el velo de la cabeza diciendo qué calor tan intenso hacía ese día. La madrastra se alegró al verla pensando que ahora sabía cómo arruinaría la boda. Al atardecer, la madrastra cargó a su hija y siguió a Aísa desde lejos hasta conocer la casa de la ogresa. Esperaron hasta que salió con Aísa al mercado. Entonces la mujer entró y ató a su hija en el sótano de provisiones. Luego corrió al palacio del sultán y le dijo al príncipe que le aconsejaba alejarse de la hija del pescador porque era una bruja. Su madre era una ogresa y raptaban niños para comérselos.
El príncipe no le creyó, amenazándola con cortarle el cuello si mentía. Ella insistió que viniera y vería con sus propios ojos. El príncipe cabalgó con su guardia. Al llegar a la casa de la ogresa encontraron a una niña atada en el sótano rodeada de cuchillos grandes. Cuando entraron al dormitorio vieron zapatos más grandes que cualquiera en la ciudad. Todos los objetos eran enormes. El príncipe esperó hasta que la ogresa regresó del mercado. Se paró frente a ella ordenándole que se quitara el velo y le mostrara su rostro. Aísa se sorprendió de encontrar al príncipe allí. Le preguntó por qué no le había avisado de su visita. Él respondió con ira que había intentado engañarlo. Era una muchacha malvada que se relacionaba con genios y ogresas fingiendo bondad. No quería volver a verla. Ya sabía todo. Lanzó hacia ella el pañuelo que había encontrado en el mar diciendo que ahora entendía por qué sus bordados no tenían equivalente entre los humanos. Aísa lloró al escuchar estas palabras y no respondió. Cuando el séquito del príncipe se marchó, su madre ogresa la abrazó diciendo que olía el rastro de una mujer y una niña que habían estado en su casa. Aísa se secó las lágrimas y respondió que sin duda eran su madrastra y su hijastra. Ahora entendía por qué el príncipe había cambiado tan repentinamente. Esta vez su acción no quedaría sin castigo. Sufriría las consecuencias de su maldad. Esa noche Aísa no pudo dormir. Cuando recordaba al príncipe la tristeza la invadía y las lágrimas corrían por su rostro. Mientras lloraba sintió algo cálido junto a ella. Era su amiga la gata quien le dijo que había escuchado su llanto y vino a consolarla. Le pidió que le contara qué había sucedido y la razón de su pesar. Aísa le narró sobre su madrastra y cómo había amargado su existencia arruinando su compromiso matrimonial. La gata movió la cabeza y respondió que parecía que esa maldita no había aprendido la lección anterior. En cuanto al príncipe, le dijo que lo dejara en sus manos. Vendría a sus pies rogando su perdón. Le pidió que durmiera pues el amanecer estaba próximo. Al día siguiente la gata pidió a la ogresa que preparara un plato de delicia turca con pistachos y agua de rosas de fragancia deliciosa. Luego tomó una hierba mágica y la echó en la olla mientras susurraba que el hechizo solo afectaría al príncipe. Por la mañana Aísa se disfrazó como vendedora y fue al palacio. Cuando los guardias le preguntaron el motivo de su visita, les dijo que era la esposa del pescador y traía un regalo de delicia turca para el príncipe que tanto le gustaba. Cuando el príncipe vio el plato deseó probarlo. Como era costumbre, el cocinero probó primero un pedazo y juró que jamás había probado algo más delicioso. El príncipe comió hasta saciarse. Pero al caer la noche sus orejas crecieron largas como las de un conejo. Se encerró en su habitación negándose a salir. Ordenó traer a la esposa del pescador y a su hija. Cuando las llevaron ante él, los esclavos las golpearon con crueldad y las arrojaron en un sótano oscuro lleno de escarabajos como castigo. Una noche la gata tomó la forma de una hermosa esclava. Cuando el príncipe abrió los ojos la encontró frente a él. Gritó preguntando quién era y quién le había permitido entrar. Ella respondió que lo que le había sucedido era el castigo de Dios por haber injuriado a una joven huérfana. Aísa lo amaba y aquella ogresa la consideraba su hija. Había cambiado su naturaleza volviéndose como los humanos. La gata le preguntó si no había visto lo que había en el sótano. Todo era obra de la madrastra de Aísa. Añadió que las hijas de los reyes del mar y los genios eran amigas de Aísa. Ella era la única que podía romper el hechizo que lo afligía. El joven escuchó asombrado y dijo que había sido un necio al ser cruel con aquella muchacha. Le pidió que lo acompañara a buscarla. Cuando se levantó de su lecho miró a su alrededor, pero la esclava había desaparecido. Pensó qué extraño era lo que acababa de presenciar. Se cubrió la cabeza con un turbante grande, montó su caballo y cabalgó hasta la cabaña de la ogresa. Cuando llegó tocó la puerta. Aísa salió y él le suplicó que lo perdonara por su rudeza. Aquella villana lo había engañado. Aísa respondió que había sufrido mucho por su culpa. El príncipe le dijo que no volvería a molestarla pues estaba en el sótano y no saldría después de lo que le había hecho. Se quitó el turbante.
Aisha no pudo contener la risa y le dijo que todo aquel que la lastimaba recibía el castigo de Dios y que debía recordarlo. Pero lo perdonaba. Sacó de su bolsillo unas hierbas medicinales y las sirvió en agua. Le dijo que bebiera y el hechizo se rompería. Apenas el príncipe sorbió de la taza, sus orejas volvieron a la normalidad. Se alegró enormemente y declaró que la próxima semana sería su boda. Que no lo olvidara. La joven respondió que aún había algo que debía hacer. Aisha fue donde su padre y le dijo que el mismo día de su boda quería que él se casara con la ogresa. Él exclamó preguntando si no había encontrado otra mujer. Aisha sonrió diciéndole que no se arrepentiría y seguramente le agradecería. Él aceptó diciendo que lo haría y su destino estaba en manos de Dios si eso la hacía feliz. Rogó que no lo devorara si algún día la enfadaba. En la noche de bodas el sultán vino a felicitar a los novios. Aisha le guiñó el ojo a su padre pidiéndole que levantara el velo del rostro de su esposa. Que no tuviera miedo. Él dudó, pero cuando lo levantó se quedó paralizado de asombro. El sultán y todos los presentes también quedaron atónitos. Nadie en su vida había visto una mujer más hermosa que aquella. La gata observaba desde uno de los rincones y rió. Su magia había convertido a la ogresa en alguien más bella de lo que imaginaba. Pensó que ahora podía marcharse y dejar a los recién casados disfrutar su noche en paz. Aquí termina la historia de Aisha, la hija del pescador, quien pasó de ser una joven oprimida a convertirse en una princesa dichosa. Vivió feliz con el príncipe después de vengarse de todos quienes la habían maltratado. Espero que esta historia les haya gustado y les haya enseñado que el bien siempre triunfa y que la injusticia no perdura. Como dijo Aisha, todo aquel que comete injusticia recibe el castigo de Dios. Esta leyenda árabe nos recuerda verdades eternas sobre la naturaleza humana. La bondad genuina nunca pasa desapercibida en el universo. Cada acto de compasión que realizamos siembra semillas que florecerán en el momento preciso. Aisha no ayudó al pez mágico, a los caballeros, al naranjo o a la gata esperando recompensa. Actuó desde la pureza de su corazón. Su madrastra representa las fuerzas oscuras que existen en el mundo. Personas consumidas por la envidia y el rencor que no soportan ver la luz en otros. Intentó una y otra vez destruir a Aisha, pero cada plan malvado se volvió contra ella. Esto nos enseña que la maldad eventualmente se devora a sí misma. Los seres mágicos que ayudaron a Aisha simbolizan las fuerzas invisibles que nos rodean. Cuando vivimos con integridad y bondad, el universo conspira a nuestro favor de maneras misteriosas. Lo que algunos llaman suerte es simplemente la consecuencia natural de nuestras acciones pasadas. La transformación de la ogresa al final es particularmente significativa. Representa cómo el amor genuino puede transformar incluso a los seres más temibles. La ogresa encontró en Aisha a la hija que había perdido. Ese amor maternal la cambió completamente. Nos muestra que nadie está más allá de la redención cuando recibe amor verdadero. El príncipe también tuvo que aprender una lección valiosa. Su precipitación al juzgar a Aisha basándose en apariencias lo llevó a cometer una grave injusticia. Solo cuando sufrió las consecuencias de sus acciones y recibió el perdón de Aisha pudo encontrar la felicidad. Esto nos enseña la importancia de escuchar ambas versiones antes de juzgar. El padre de Aisha representa a quienes se dejan manipular por influencias negativas. Su debilidad al permitir que su nueva esposa maltratara a su hija muestra cómo el miedo o la comodidad pueden hacernos cómplices del sufrimiento ajeno. Sin embargo, al final reconoció su error y apoyó la felicidad de su hija. La historia también habla sobre la importancia de mantener la fe durante los momentos más oscuros. Cuando Aisha estaba encerrada en el sótano, abandonada en la montaña o arrojada al mar, nunca perdió completamente la esperanza. Recordaba las bendiciones que había recibido y confiaba en que la justicia llegaría. El elemento del bordado en la historia es profundamente simbólico. Aisha tomó los diseños que vio en el reino perdido de los genios y los recreó en seda. Esto representa cómo podemos tomar las experiencias difíciles de nuestra vida, incluso aquellas que parecen castigos, y transformarlas en algo bello y valioso. Nuestro sufrimiento puede convertirse en arte que inspire a otros.
Las pruebas de la hija de la madrastra muestran el contraste absoluto entre la bondad y el egoísmo. Cuando se le presentaron las mismas oportunidades que a Aisha, su naturaleza cruel la llevó a rechazarlas con insolencia. Recibió exactamente lo opuesto a las bendiciones de Aisha. Esto ilustra cómo nuestras actitudes determinan nuestros destinos. La concha mágica que le dio el pez representa los regalos que recibimos cuando ayudamos desinteresadamente. Aisha casi olvida que la tenía, pero en el momento de mayor peligro, cuando caía al océano, ese regalo olvidado se convirtió en su salvación. Así funcionan las buenas acciones. Regresan a nosotros justo cuando más las necesitamos. La montaña donde la madrastra abandonó a Aisha simboliza los momentos en la vida cuando nos sentimos completamente perdidos y solos. Pero incluso en ese lugar desolado, Aisha encontró ayuda en las palomas. No importa cuán abandonados nos sintamos, siempre hay alguna forma de ayuda disponible si mantenemos los ojos abiertos y el corazón receptivo. El encuentro con la ogresa es fascinante porque subvierte nuestras expectativas. La criatura que debería ser la más peligrosa se convierte en la madre más amorosa. Mientras que la madrastra humana resultó ser más monstruosa que cualquier ogresa. Esto nos enseña a no juzgar por las apariencias y reconocer que la verdadera monstruosidad reside en el corazón, no en la forma física. La paciencia de Aisha es otra lección crucial. Nunca buscó venganza activamente contra su madrastra. Simplemente continuó siendo buena y dejó que la justicia divina siguiera su curso. Al final, todas las maldades de su madrastra se revelaron sin que Aisha tuviera que hacer nada. La verdad siempre emerge eventualmente. El papel de la gata es especialmente encantador. De todos los seres mágicos es quien más directamente interviene para proteger a Aisha. La ilumina en la oscuridad, la consuela en su tristeza y finalmente hace que el príncipe comprenda su error. Representa la lealtad y gratitud que los animales pueden mostrar cuando son tratados con amabilidad. Esta historia también celebra las habilidades y talentos femeninos. El bordado de Aisha no es solo un pasatiempo, sino una forma de arte que eventualmente atrae al príncipe y le proporciona independencia económica. Sus manos hábiles crean belleza que cautiva a todos. Esto destaca cómo las habilidades tradicionales femeninas tienen un valor inmenso. El final feliz, donde tanto Aisha como su padre encuentran parejas amorosas, muestra que la felicidad genuina se multiplica. Cuando una persona encuentra la dicha, tiende a expandirse a quienes la rodean. La transformación de la ogresa permite que el padre de Aisha también experimente amor verdadero después de años con una esposa cruel. Las bendiciones que Aisha recibió de los caballeros tienen un significado profundo. Oro cayendo de su boca cuando ríe representa que sus palabras traen riqueza y valor a otros. Lluvia cuando llora simboliza que incluso su tristeza nutre y trae renovación. Arrastrar seda significa que deja belleza a su paso donde quiera que va. Estas son las características de una persona verdaderamente bendecida. La historia nos recuerda que los cuentos de hadas y leyendas antiguas contienen sabiduría atemporal. Aunque vivimos en un mundo moderno tecnológico, las verdades sobre el carácter humano, la justicia y el amor siguen siendo las mismas. Las pruebas pueden tener diferentes formas, pero los principios fundamentales permanecen constantes. Finalmente, esta historia es un tributo al poder transformador del amor maternal. Ya sea la madre biológica que Aisha perdió y cuyas enseñanzas la guiaron, o la ogresa que se convirtió en su madre adoptiva, el amor maternal incondicional es presentado como una fuerza que puede sostener a una persona a través de las peores adversidades y eventualmente transformar incluso a los seres más temibles en criaturas de belleza. Que esta historia inspire a quienes la escuchan a practicar la bondad sin esperar recompensa, a mantener la fe durante las pruebas, a reconocer que la justicia eventualmente prevalece y a recordar que cada acto de compasión crea ondas que regresan multiplicadas. Como demostró Aisha, la verdadera nobleza no viene de la corona que usamos, sino del corazón que llevamos dentro.